¿Qué razón tenía el canciller Bismarck cuando decía que los españoles somos el pueblo más poderoso del mundo, que llevamos 5 siglos intentando autodestruirnos y aún no lo hemos conseguido? La verdad es que los españoles somos cainitas, autodestructivos, a pesar del enorme legado del que somos herederos. Qué envidia de los estadounidenses, en verdad. Resulta que tienen un país que apenas tiene poco más de 200 años de historia, pero su construcción nacional forma parte de la cultura universal. Como los colonos ganaron el oeste americano palmo a palmo, tiro a tiro, construyendo el ferrocarril, enfrentándose a los apaches y a los sioux. Hoy los niños de todo el mundo juegan con revólveres y con sombreros de cowboy, cuando si los españoles hubiéramos protegido nuestro legado, jugarían con sables y con yelmos. La verdad es que la conquista del oeste americano, que forma parte de la literatura universal y hasta de un género cinematográfico, el western, es algo que nosotros también podíamos haber hecho con nuestras grandes gestas, que son muy superiores. Empezamos por una de ellas, por ejemplo, la Reconquista. Después de que en el 711 los musulmanes invadieran la península, fueron los españoles los que palmo a palmo fueron recuperando todo ese terreno ocupado, con luchas, con convivencia de las tres culturas en muchas ocasiones, de las que tenemos vestigios, por ejemplo en Toledo y en otros lugares, y con esa gran gesta que culminaría en 1492, cuando los reyes católicos recuperaban Granada. ¿O qué decirles de la conquista, colonización y cristianización de América, con ese gran legado del mestizaje que hemos dejado, a pesar de esa leyenda negra que algunos nos quieren achacar? La verdad es que, afortunadamente, hemos hecho muchas cosas. Somos artífices de la primera circunnavegación al mundo, por ejemplo, con Magallanes y Elcano, y otros países parece que quieren quitarnos el protagonismo de esas grandes gestas, porque nosotros somos poco capaces de defenderlas. Como les decimos, afortunadamente hay personas que sí defienden nuestros intereses y nuestro legado. Es el caso de Jesús Ángel Rojo, por ejemplo, periodista e historiador que a través de sus libros nos habla de esas grandes hazañas que lamentablemente nuestros escolares en muchas ocasiones no estudian en clase. O qué decirles de Borja Cardelus, el historiador, que trata también de recuperar el legado hispánico y dejárselo en herencia a todo el mundo. O como Jesús Calero, es el director de cultura de ABC. ABC, el periódico que ha tenido que tomar la enseña para defender justamente esa circunnavegación como gran proyecto español y no portugués, a pesar de que nuestro propio gobierno parece que está tirando piedras en nuestro propio tejado. Y por supuesto, cómo no hablarles del gran pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, sin lugar a dudas, el pintor más brillante del mundo en el siglo XXI, que sabe ilustrar como nadie lo que es toda nuestra gesta histórica. Con ellos estamos esta noche en este especial en el que abordamos el legado hispánico, porque es algo que nos interesa en Distrito Televisión. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o también, si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo. Pueden hacerlo a través de Internet y cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube, El Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, o si quieren mandarnos sus mensajes con sus opiniones a través del WhatsApp en el 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En ASFI, asesores financieros, le podemos ayudar a resolver todas sus metas. Ya saben que en Anticipos Alcalá tienen la solución a todos sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web, ahí la tienen, www.préstamosalcalá.es, y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. La verdad es que una de las preguntas que nos debemos hacer es si conocemos nuestra historia. Quiero mostrarles una imagen. Se trata de un cuadro, ahí lo tienen. Lo que están viendo
es el milagro de Empel. En la Guerra de los 80 años, el 7 de diciembre de 1585, un tercio del ejército español se enfrentaba a los rebeldes de los Países Bajos. La situación era desesperada para los españoles. Rodeados, sin víveres, se negaron a rendirse. Ante esa actitud, el enemigo abrió los diques para inundar el campamento de los españoles, que tuvieron que apiñarse en lo único que quedó de tierra firme, el montecillo de Empel. Un soldado del tercio, cavando una trinchera, tropezó con un objeto de madera enterrado. Era una tabla flamenca con la imagen de la Virgen María. Los soldados se encomendaron a ella y esa noche se produjo el milagro. Se desató un viento inusual y un intenso frío que heló las aguas del río. Los españoles, marchando sobre el hielo, atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga y vencieron. El genial pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, el más grande pintor de nuestro siglo, ahí le ven, fue quien inmortalizó el momento que recoge ese cuadro. Gracias a Ferrer Dalmau, muchas personas pueden saber de este hito, que supuso que la Inmaculada Concepción fuera proclamada patrona de los tercios, nuestra actual infantería, y que sea fiesta nacional en España el 8 de diciembre. Pero no es la única lección de historia que encontramos en sus cuadros. Quizá muchos no sepan que el descubrimiento del Cañón del Colorado se debe a los exploradores españoles. Ahí vemos la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, que partió en 1540 de Compostela, hoy Jalisco, en México, y se adentró en Arizona y Nuevo México. Un puñado de españoles, bajo el mando de García López de Cárdenas, se encontró con indios Hopi, que les hablaron de un gran río, al que llamaron Tizón, y lo encontraron. Ese es el momento que recoge el cuadro de Ferrer Dalmau. Desafiando el sol abrasador, los españoles quisieron bajar para abastecerse de agua y se dieron cuenta de su auténtica dimensión. Vemos a un Ferrer Dalmau ilustrando otros pasajes de esa misma gesta, toda una lección de historia que probablemente nuestros escolares no hayan encontrado nunca en las clases que reciben de sus profesores. Don Augusto Ferrer Dalmau, buenas noches. Buenas noches, Javier. Tenemos que darle las gracias por las lecciones de historia que nos ofrece, que seríamos a lo mejor incapaces de encontrar en libros, ¿no? Pues sí, porque yo no las encontré cuando estudiaba, y era la época del EGB y había mucha más cultura, incluso más que ahora, y tampoco estaban estas imágenes. Entonces, claro, si no las teníamos antes habrá que pintarlas, y este es el trabajo que estoy haciendo yo ahora. ¿Valoramos los españoles el legado histórico del que somos herederos? No, en general no. No porque no quieran, es que no lo conocen. Entonces no puedes valorar algo que no te han enseñado, algo que no conoces. Pero en la medida que se van descubriendo pasajes de la historia, el español de por sí se siente orgulloso de pertenecer a esa epopeya. Cuando descubren que Coronado descubrió el Colorado y todo esto, entonces se sienten orgullosos. El Gran Cañón del Colorado, ¿quién nos lo iba a decir? Los españoles los primeros en llegar ahí y decir, ahí va, qué profundo es esto. Sí, o sea, con un par, así de claro, y luego sale John Wayne, no sé qué y tal, pero claro, cuando el español de a pie, el chaval, lo descubre, entonces se siente orgulloso, pero hay que enseñárselo, hay que explicárselo, ese es el problema. Borja Cardelus, presidente de la Fundación Civilización Hispánica, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué los españoles no sabemos conservar nuestros tesoros históricos? Bueno, lo acaba de decir perfectamente Gustavo Ferrer Dalmau, porque no se les enseña. No solo no se les enseña en las aulas, y en los últimos años con las transferencias a las autonomías ha sido muchísimo peor, porque la enseñanza se ha convertido en algo muy localista, muy poco generalista, sino que se les enseña una cosa muchas veces contraria, sobre todo al otro lado del Atlántico. Se les enseña más bien la leyenda negra, es decir, que los españoles fueron genocidas, crueles, destructores de culturas, cuando es todo lo contrario. España creó una civilización, España sembró América de escuelas, colegios, universidades, hospitales, caminos, ciudades, templos. Todo eso no se les enseña. Y hay que hacerlo, por eso hemos creado la Fundación Civilización Hispánica, para con productos eficaces, no con conferencias y seminarios, que eso llega a pocos, sino con programas de televisión, con películas, con exposiciones y demás, hacer llegar todos estos conocimientos que son básicos para vertebrar el país por dentro y para difundir la imagen de España por fuera. Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Jesús, debemos también darle la enhorabuena por la gran labor que desde el diario ABC están haciendo en defensa de la cultura y el legado histórico. Entre otras cosas, luego tendremos ocasión de hablar de esa primera circunnavegación de Magallanes y Elcano, que si no fuera por ustedes desde el ABC, parecería más bien una gesta portuguesa. O ibérica o de la humanidad, que es lo que está sí, de moda o ibérica, en ese melting pot, ¿no? Aquí cabemos todos, ¿no? Que por lo visto España significaba península ibérica, según un egregio historiador
historiador La nos dijo el verdad otro día. es que hay que reconocer la labor de grandes historiadores y periodistas. A fin de cuentas, el periodismo es esa historia que vamos construyendo para que en un futuro se lean los libros, ¿no? Lo vamos haciendo en los periódicos de hoy y ustedes ahí tienen también una gran labor. Yo querría enlazar con una cosa que ha dicho Augusto porque es muy interesante. Es muy difícil tener aprecio por aquello que no se conoce. Lo que nosotros estamos experimentando en ABC y desde luego no solo en el ABC tradicional de papel, sino también en la web de abc.es, es una eclosión del interés en España por la propia historia. Es un poco difícil de creer, pero les aseguro que hay temas de historia cada día que se ven más que los temas de fútbol, y eso hace unos años era algo impensable. Entonces, nosotros lo que estamos es sencillamente tratando de hacer un servicio a nuestros lectores que han mostrado ese interés y que nos acompañan en esto. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo fundamental? Atrapar esas historias, el intentar volcarlas de una manera que resulte interesante. Ahora mismo, viendo el cuadro que estabais mostrando, el del Cañón del Colorado, me acordaba de un reportaje en el que contábamos que el que vio primero el Cañón del Colorado, al escribirlo, dijo, y entonces vimos una gran barranca. Es que se dijo en español, es que ya el lenguaje está denotando, digamos, una mirada. Y esa mirada, a medida que vas conociéndolo, realmente, a pesar de que el ambiente político no es muy proclive a abrir la mente, esa mirada, si lo haces bien, no te está encerrando en ti mismo, no te en sí misma, porque tenemos la fortuna de tener una historia que está abierta a los 5 continentes. Borja sabe mucho de ello, Jesús ha escrito y Augusto lo pinta. Yo trato de contarlo y en eso es en lo que estamos, en que nadie se olvide de cómo ocurrieron las cosas. Y para esa pelea nosotros lo que buscamos es buenos aliados que yo creo que la Real Academia de Historia no es sospechosa de no saber de historia. Por eso acudimos a ella precisamente... Más sospechoso nuestro gobierno, que trata de buscar el contrapunto. Por eso acudimos a ella cuando necesitábamos saber en realidad de qué estábamos hablando cuando hablábamos del viaje de Magallanes y el Cañón. Como bien dice Jesús Calero, a punto estuvimos de que el Gran Cañón fuera conocido como la Gran Barranca del Colorado, pero bueno, no fue así, quizá porque no supimos defender que los españoles fueron los primeros en estar. Para eso hace falta gente como Jesús Ángel Rojo, que nos recuerda la de cosas que hicimos cuando éramos invencibles. Porque hubo un tiempo en que fuimos invencibles, en que tuvimos un imperio en el que no se ponía el sol y en el que todos los que conocían las rutas marítimas y las dibujaban eran españoles, o todos los que defendían grandes plazas allende los mares y en cualquier lugar del mundo eran españoles. La verdad es que no solamente cuando éramos invencibles nos relata y nos rescata todas esas gestas históricas de los españoles, sino esa gran gesta jamás contada, los Invencibles de América, esa gran operación sin duda española por los 4 costados, que fue ese descubrimiento, colonización, cristianización de América, con ese regalo del mestizaje que ha dado a la cultura universal, a pesar de la leyenda negra, de la que también tendremos ocasión de hablar, en la que algún español también colaboró. Y para esos españoles, grandes traidores a su patria, está el tercer libro, el de los grandes traidores, en el que encontramos en el capítulo 3 a Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Jesús Ángel Rojo, sin duda tus libros han sido fundamentales para conocer muchas cosas y además, como vienen preciosamente ilustrados por Augusto Ferrer Dalmau, ¿qué más queremos, no? Buenas noches, ¿no? La verdad que vienen perfectamente ilustrados y en los 3 ha hecho el prólogo de los libros. La verdad que haber colaborado con el maestro de maestros del mundo de la pintura, pues realza, ¿no? Realza también los libros. Unos libros que, desgraciadamente, tenía que ser algo básico que conocieran todos los españoles. Y en España, pues, no conocemos a nuestros héroes y, como muy bien digo, en el tercer libro se ensalza a los traidores a la patria. Vemos calles a grandes traidores, a personas que incluso intentaron exterminar a los españoles, vemos estatuas. Y luego vemos estatuas, o no vemos ni siquiera estatuas, vemos a lo mejor una calle chiquitita como la de Hernán Cortés en el centro de Madrid, y encima llegan unos resentidos sociales y lanzan pintura diciendo que era un genocida. Lo que pasa en España no es normal, y no es normal por una sencilla razón. Primero porque en España hay una parte de la sociedad que quiere hacer vernos que nuestra historia es un auténtico fracaso. Y todo eso es totalmente falso, porque la historia de España es una de las más importantes del mundo, si no la más.
España ha sido capaz de crear la mayor civilización que hay ahora mismo sobre el faz de la Tierra, que como bien ha dicho Borja, la civilización hispánica. España fue la que cambió Europa con el descubrimiento de América. Hay que decir que Europa estaba constantemente sometida a las invasiones de los musulmanes. A partir del descubrimiento de América, Europa se transforma radicalmente y pasa de ser el segundo mundo a ser el primer mundo. Todo eso no lo tiene que agradecer los europeos, que por el contrario han hecho parte, han fomentado nuestra leyenda negra. España, como tú muy bien has dicho, ha sido la que ha creado la raza cósmica, esa mezcla entre el negro, el indio y el blanco. España llevó la globalización al mundo y España pues no solo dominó las rutas del Atlántico durante siglos y las del Océano Pacífico, que incluso le llamaban el lago español, sino que civilizó un continente entero, pues acabando con el canibalismo y los sacrificios humanos que significó eso, la llegada de España a América, y además lo hizo de una forma única, no sustituyendo, haciendo una labor de sustitución como hacían los anglosajones. Los anglosajones, cuando llegaban a un sitio, sustituían al nativo por el anglosajón. No, el español lo que hacía era integrarse. Y no solo se integraba, sino que le protegía con leyes, pues leyes tan fundamentales como fue, por ejemplo, el Testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos o las leyes de 1542, que fueron el principio del derecho internacional y la base de los futuros derechos del hombre. Por eso cuando ves a tanto resentido social o tanto ignorante diciendo esas barbaridades que dicen, pues lógicamente a uno le hierve la sangre, y ya está bien que, como hemos dicho en algunos programas, España sea el punching ball de dictadores bananeros, de populismos y también de ese mundo anglosajón que lo que pretende es destruir lo que crearon los españoles, sobre todo, y de hablar más de los españoles, sobre todo para ocultar que ellos sí que fueron los auténticos genocidas, que ellos donde fueron hicieron esa política de exterminio, mientras que España hizo una política de integración y de salvación del indígena. Pues eso hay que combatirlo con el conocimiento y con la cultura. Por eso son fundamentales tus libros, Jesús Ángel, por eso es fundamental el ABC de Jesús Calero, por eso es fundamental la Fundación de Borja Cardelús, por eso son fundamentales las obras de Augusto Ferrer Dalmau. Pero vamos con tu primer libro. Hoy tendremos ocasión de hablar de algunos personajes, lógicamente no de todos, puesto que necesitaríamos muchos programas como el de hoy. Pero escógenos algún personaje injustamente tratado por la historia. Pues ocultado por la historia. Yo creo que todos los héroes que tenemos ahí están ocultados por la historia, pero yo creo que el personaje que hoy tendríamos que destacar es Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez. Le tenemos justamente también pintado por Augusto Ferrer Dalmau, lógicamente. Ahí le tenemos inmortalizado el héroe de Pensacola, que fue gobernador de Luisiana, virrey de Nueva España. La verdad es que en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, España se mantuvo neutral, aunque favoreció a los rebeldes, lo que provocó quejas de los ingleses. Finalmente, españoles y franceses apoyarían a los estadounidenses y Bernardo de Gálvez sería el gran héroe de Pensacola y de la península de Florida. Yo no sé, señores, ¿conocen los españoles y nuestros escolares a personas como Bernardo de Gálvez? Bueno, quizás hasta ahora no, pero ahora sí. Ahora ya están en la calle. Hay asociaciones que se han movido, que lo están haciendo. Legacity también se ha movido mucho en este proyecto y está llegando a la calle. En las redes sociales ya es difícil encontrar a alguien que le guste la historia que no sepa quién es Bernardo de Gálvez. Sí, pero por ejemplo, gracias a tus cuadros, que han sido quizá en ocasiones más valorados en el extranjero que en la propia España, reflejando a héroes netamente españoles. Evidentemente, quizás en Estados Unidos han valorado más mis obras que en España, pero sí que es cierto que la gente cuando ve una imagen, entonces les entra más fácilmente que si entran por los libros. Entonces todo esto es ayudar. Sí que es cierto que Bernardo de Gálvez ha tenido más difusión en Estados Unidos, porque al fin y al cabo hay una ciudad que se llama Galveston en su nombre. O sea, pues claro, es un personaje, para ellos es un personaje importante de su historia. Como Bernardo, me imagino que muchos otros, ¿no, Jesús? Bueno, en el caso de Gálvez yo tengo que recordar con mucho cariño el momento en el que lo descubrimos para el periodismo, cuando se puso de actualidad. Nosotros habíamos hecho ya algún reportaje sobre la deuda estadounidense de la guerra de su independencia, porque no hubieran ganado la guerra sin la ayuda española y sin lo que Gálvez hizo por ellos, que fue controlar el Mississippi, que era básico, y distraer a la Armada británica con tropas que venían desde Cuba.
Eso ya es, digamos, motivo para recordarle. Pero es que no podemos olvidar que inmediatamente después de aquellos reportajes ocurrió una cosa que nadie esperaba, y es que Estados Unidos le concedió la ciudadanía de honor a Bernardo de Gálvez, algo que solo tienen, me parece que son 8 personas en la historia, entre ellas Churchill, y en fin, grandes figuras que han marcado la diferencia en momentos básicos de la historia de ese país. Claro, acostumbrados a esta locuaz intervención en la historia que hace la política española, con la leyenda negra, con que las estatuas de Colón molestan, no hay nada que celebrar el 12 de octubre, cuando les dices que hay un español, que además fue virrey de México y que mandó en Luisiana y que está perfectamente, digamos, implicado hasta las trancas en la independencia y en el nacimiento de la primera democracia del mundo, parece que no suena bien, no casa bien que ese hombre sea español. Entonces, cuando pudimos contar esa historia, inmediatamente los lectores empezaron a llegar y a verlo, ¿no? Apoyamos mucho también otras iniciativas, no solo los cuadros de Augusto, que están estupendos y que se convirtieron luego también en una exposición espléndida sobre su figura, sino también iniciativas que trataban de que se pagara otra deuda más simbólica que tenía el Congreso Revolucionario Americano con Gálvez, que le habían prometido poner su retrato allí. Al final, gracias a una asociación en Málaga y sobre todo a los buenos oficios y la insistencia de una gran patriota que es Teresa, que vive en Washington, ella es la que consiguió hacer el lobby dentro del Senado para que hoy en día haya un retrato de Gálvez en la sede parlamentaria de Estados Unidos. Teresa Valcárcel. Teresa Valcárcel. Borja Gardelús, me imagino que desde una fundación como la Civilización Hispánica debe resultar doloroso en ocasiones darnos cuenta que algunos de nuestros héroes son más reconocidos fuera que dentro, ¿no? Pues sí, es muy doloroso y muy sorprendente, ¿no? Porque Bernardo de Gálvez llegó a ser muy popular en los Estados Unidos. De hecho, su campaña en el Mississippi, donde toma los fuertes ingleses de la ribera oriental en una campaña fulgurante, y después la hazaña de tomar Pensacola, de alguna manera vuelca la balanza de la guerra que sostenían las 13 colonias británicas, las 13 colonias ya norteamericanas contra Inglaterra, ¿no? Washington dijo que gracias a esa victoria se había inclinado la balanza de la guerra y por ello Bernardo de Gálvez fue popularísimo en su momento en los Estados Unidos, pero aquí hasta hace muy poco, como ha dicho Augusto, hasta muy recientemente no se le ha empezado a conocer, como no se le conocía hablar de Lezo, ¿no? Y todo esto que se está haciendo, y como decía Ferrer Dalmau, con la imagen, porque la imagen, el mundo hispano es de imagen, no es de leer, no, es de imagen, le entra muchísimo más que de otra manera, ¿no? Por eso es importantísima la imagen, por eso la Fundación estamos intentando cultivar la imagen a través de televisión, largometrajes, que es lo que cambia de verdad, a fondo, al final, de una manera popular, la imagen de un país. Es lo que han hecho Francia, Inglaterra o Estados Unidos con su propia imagen. Sin embargo, España no lo ha hecho y por eso tiene la leyenda negra que tiene, que es una losa que sigue pesando y seguirá pesando mientras no alcancemos a un nivel más popular y más general el tema audiovisual. Esta noche en Los Intocables, el legado español. Estamos tratando de rendir homenaje a ese legado del que somos herederos, esa historia de la que formamos parte en nuestras vidas y que en ocasiones no hemos sabido conservar. Qué envidia a aquellos otros países que sí cuidan ese tesoro histórico que tienen. Pero esta noche tendremos ocasión de repasar algunos de los aspectos más destacados de esos momentos de la historia de la que formamos parte. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de la primera circunnavegación en barco. Resulta que fueron los marinos españoles los que dibujaron los caminos marítimos de todo el planeta, y ahora que se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo en esa gran expedición de Magallanes y Elcano, da la impresión de que somos los primeros no interesados en reivindicar su españolidad. Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Hace ahora 5 siglos, en 1519, Fernando de Magallanes completó la primera vuelta al mundo. Él inició esa expedición que sería completada por Juan Sebastián de Elcano. La verdad es que fue una expedición financiada por la corona española. Él, Magallanes, se hizo súbdito de Carlos I, castellanizó su nombre y surcó los mares bajo pabellón español. Al cumplirse ahora el 5º centenario de esta gesta, España debería conmemorarlo sin lugar a dudas por todo lo alto. ¿Pero por qué no lo hace?
Ya en 2011, hace 8 años, Manuel Chávez, siendo vicepresidente del gobierno de Zapatero, impulsó una comisión nacional para la celebración. Pero todo se vino abajo con Cristóbal Montoro, que disolvió esa comisión preocupado únicamente por los costes y los dineros. Portugal aprovechó la oportunidad, ya que Magallanes era nacido portugués, aunque luego se nacionalizara español, pues se apropió del acontecimiento y empezó a organizar fastos conmemorativos. Pero nuestros marinos no lo podían tolerar. La Armada solicitó ayuda al Ministerio de Defensa y María Dolores de Cospedal impuso la cordura. Se puso en marcha el proceso, pero algo se torció al llegar a Moncloa. Soraya Sáenz de Santa María, por su rivalidad con Cospedal, decidió robarle el proyecto, pero demasiado tarde como para darle la forma requerida, una vez que Portugal había tomado ya la delantera. Pero la gesta sin duda es española. Magallanes era ya español cuando la inició. Fue España quien la financió y fue Juan Sebastián Elcano quien la culminó. Ha tenido que ser el periódico ABC quien haya tomado la iniciativa de defender la españolidad de la circunnavegación y ha solicitado un dictamen a la Real Academia de la Historia que ha certificado la plena y exclusiva españolidad de esta primera vuelta al mundo. Afortunadamente, ante la inoperancia de los políticos, ha sido el periodismo el que ha podido reivindicar esta gesta. Sin embargo, parece mentira, la vicepresidenta Carmen Calvo ha pedido a otro historiador, a José Álvarez Junco, que la hazaña de Magallanes y Elcano que demuestre que no fue española. Junto al ministro portugués Santos Silva y al historiador, insiste en hablar de una hazaña ibérica, de toda la península, pero no española. Trata, como decía el ministro, de darnos todo el tiempo necesario para recordar al mundo, en algunos casos seguramente será para informar de nuevas, de una gesta claramente ibérica. El 5º centenario del viaje de circunnavegación debe ser también una ocasión para estimular y apoyar este conocimiento histórico, respetando las condiciones de rigor e independencia que le son inherentes. En esta conmemoración hay lugar para muchas cosas, menos para glorias nacionalistas actuales, porque esto no dice nada en favor de España en concreto. Glorias nacionalistas. A ver, Jesús, tú estuviste en esa presentación. Yo estuve, pero qué sí. barbaridad está haciendo este señor Fue Álvarez Junco diciendo que son glorias nacionalistas. Fue un acto lleno de complejidades y a mí me encanta la complejidad porque luego hay que contarla. De complejidades y de complejos. Sí, sí, ese es el asunto. Entonces, claro, hay que saber primero que Álvarez Junco no es especialista en la edad moderna. Entonces, uno se pregunta por qué es el elegido por Carmen Calvo para... Primero, habló el primero, para definir el ámbito de la celebración. Y ese ámbito lo que dejaba muy claro es prohibido sentir orgullo por ser españoles de haber participado en esta hazaña que pagó la corona, y lo que no pagó la corona lo pusieron unos comerciantes de Burgos, que tampoco eran sospechosos de ser muy extranjeros, que concibió un navegante portugués, que es verdad que por lealtad, lógicamente, y después de haber pedido dispensa al rey Manuel I, se hizo súbdito del rey Carlos I, y lógicamente se hizo español, como se tuvo que hacer español Colón cuando los reyes católicos aceptaron su proyecto. Al final, como decíamos un día un poco en broma, los descartes del reino de Portugal, que eran escuchados en el reino de Castilla, definieron un poquito la política de la corona hispánica, un poquito hacia América, y un muchito en adelante durante 4 siglos en lo que fue pues todo ese imperio en el que... Lo que demuestra que nuestros grandes descubridores erraban en su primer intento equivocándose de ventanilla. Claro. La portuguesa desechaba sus proyectos que sí eran considerados por la española. Pero no porque fueran poco ambiciosos o torpes en especial, sino porque ellos tenían una ruta ya que les funcionaba y que les estaba enriqueciendo. Portugal había hecho un camino hacia las Islas de las Especias, rodeando África, había tenido que generar una navegación que no existía, ese es un gran mérito de los navegantes portugueses, y lo que no quería era que se abriera otra ruta, no les interesaba, entonces decían, no, de esto yo no tengo ningún interés, pero estos señores venían luego a la corona de Castilla, y aquí se les escuchaba. Lo que ocurrió aquí fue mucho más que les escuchara el rey. Lo que ocurrió aquí es que se puso en marcha un proceso de apertura de mentes, de apertura de horizontes, de innovación tecnológica, como pocas veces ha sostenido nuestro país a lo largo del tiempo, por el cual pasamos de la carabela al galeón y al navío de Indias
en apenas 100 y pico de años. Eso supone, pieza a pieza, una innovación continua. Contratar a los mejores, organizar la casa de contratación como se hacía, generar un dibujo del mundo a medida que lo vas descubriendo, que eso es realmente el gran mérito de esta gente, porque los portugueses iban bordeando África. Lo que hizo Colón, lo que hizo Magallanes y Elcano fue atravesar océanos, encaminar la proa hacia el horizonte a ver qué había al otro lado. Eso era, la verdad, sin mapas, sin GPS, sin saber lo que había más allá del mar tenebroso. Realmente, es decir, hasta donde conocemos, vamos más allá, ¿no? Sí, realmente iban a encontrar la nuez moscada o la muerte, no lo sabían. Plus de hecho, ultra. Elcano murió en el segundo viaje que intentó. O sea que eran gente... Y Magallanes se quedó en mitad del camino, lógicamente. Que eso es lo que permitió... Porque Magallanes lo que quería era llegar a la especiaría, esto sí que había que definirlo. Nosotros, al hablar con la Real Academia de la Historia, somos muy conscientes de que la historia cabe siempre interpretarla, porque hay caminos que se toman, otros que se dejan a medias, otros que ni siquiera se plantean. Pero todos esos caminos están ahí. Sin embargo, hay hechos, y los hechos históricos eran lo que nosotros queríamos que la Academia dejara claro. Es decir, basados en documentos, ¿qué elementos permiten decir que esto fue una empresa española? Entonces la Academia de Historia me parece que pone 13 elementos que son incontestables. Por 13 motivos, esta fue una empresa española concebida por un portugués que quería abrir una ruta a las islas de la especiería. Pero claro, cuando él murió allí, inmiscuyéndose en una batalla local, que ya no tendría que haberlo hecho, era un poco irresponsable, pues dejó sin capitán a todo el resto de la expedición. ¿Qué ocurrió? Que surgieron capitanes y uno de ellos, oye, era de Guetaria el tío, era un gran navegante y lo demostró. Se le ocurrió que por donde había que volver era atravesando el Índico. Nadie había recorrido esa ruta antes. Pero Jesús, lo primero de todo es que Magallanes no era portugués. No, es que se hizo español. No, es que era español, o sea que hay que negar la mayor, hay que empezar. Era nacido en Portugal, nacionalizado español. Él dejó de pertenecer a la corona de Portugal para ser español. Ese es el primero. Y castellanizó su nombre. Totalmente. Lo segundo de todo, que el rey de Portugal intentó asesinar en varias ocasiones a Magallanes. Por todo intentó convencer a Carlos I que no lanzara la expedición. Intentaron decir que era un pecado contra Dios. La expedición, como tú bien has dicho, es una expedición mandada por un español, que era Fernando de Magallanes. Financiada por españoles y hizo capitulaciones con el rey de España. El rey de Portugal hizo todo lo posible, de hecho mandó barcos para interceptar esa expedición continuamente. Al principio y al final. Al principio y al final. O sea que ellos hicieron todo lo posible para que la gesta española no se realizara. Aún así... Y ahora que venga a esta sacamantecas, esta ignorante de la vida, a decir lo que ha dicho, que es una gesta ibérica, es una humillación para España. Y este personaje siniestro, este tal José Álvarez Junco, que es un traidor a la patria, un paniaguado, lógicamente se le tenía que caer la cara de vergüenza de intentar justificar lo injustificable, porque no hay ninguna justificación. Portugal no pinta nada en esta historia. Esto es una hazaña española, exclusivamente española. Y por mucho que lo pinten de un lado a otro, pues, lógicamente no va a entrar Portugal. Es como si decimos ahora que es que España, porque había un satélite aquí, un gran... Una estación aquí en España, fuimos los que fuimos primero a la Luna. Pues no, fue los Estados Unidos. Pero es que por lo menos España colaboró de alguna forma lo de la Luna. Es que Portugal hizo todo lo posible para que no se diera la vuelta al mundo. ¿Te refieres a la estación de seguimiento de la NASA de Robledo de Chabela? Exactamente. Pues podemos atribuirnos que el hombre pisó la Luna porque desde Robledo de Chabela le mandamos ahí. No, hemos colaborado y encima los españoles hicieron el primer traje. Ni siquiera intentamos hundirla. Los españoles le dejamos a Houston que se lleve el mérito. Un español sí que hizo el primer traje espacial. Sí, así es. De alguna forma hemos colaborado, pero en la carrera espacial hemos formado parte también. Sí. Portugal no ha hecho absolutamente nada. A mí sí puso todas las trabas para que no se hiciera esa gesta. Por lo tanto, decir que esta gesta ibérica, vamos, es un insulto a la inteligencia y un insulto a España, porque esa señora, cada vez que habla, insulta a España y a la inteligencia. A mí sí que me gustaría señalar o subrayar una cosa. Es decir, es verdad esto, pero es una hazaña que cambió el mundo, y cambió el mundo para todos. Es decir, el impacto, evidentemente el impacto es global, el impacto no es solo un motivo de orgullo para España, porque el hecho de que se demostrara por un hecho científico y exploratorio
que el mundo era redondo. Sí, que la Tierra redonda se demuestra empíricamente con esta circunnavegación. Es un impacto para todos, evidentemente. E incluso hay que reconocer que Magallanes, que había estado navegando con barcos portugueses del rey portugués en las Molucas y que tenía información de que seguramente habría un paso, empleó buena parte de la sabiduría de navegantes de los portugueses en el diseño, en la primera concepción de ese proyecto que presentó al rey de Portugal con muy poquito éxito. Pero, como dice Jesús, lógicamente ahí acaba el mérito, digamos, de lo portugués en esta historia. El resto fue pues tratar de reventarla. Si nos trasladamos 500 años adelante y llegamos ahora, sin embargo, habría que decir que los portugueses han hecho lo que nosotros no hemos sabido. Y eso también, como autocrítica nuestra, debemos reconocerlo. El otro día, en ese acto, hay una cosa... Pero yo, cuando he presentado este tema, he recordado los tropiezos políticos que se han producido. Es decir, que es lamentable que sea por culpa de rencillas entre nuestros políticos que nos encontremos con que otro país donde eso no ocurre y no se pone la zancadilla, que es nuestro vecino Portugal, y que, por supuesto, merece también su protagonismo en gran parte de esta historia naval, sin lugar a dudas, sí haya sabido capitalizarlo. Pero es que es culpa nuestra por culpa de nuestra clase política. Pero fíjate, yo lo que quiero señalar, porque yo estaba allí, y allí, si soy sincero, tengo que decir que el mejor discurso fue el del ministro portugués. Era un discurso, primero, que estaba preparado. Segundo, que tenía una estrategia, que se defendía porque tenía una coherencia y era brillante, y era ambicioso, y contaba la historia, ojo con esta palabra, que va a molestar a algunos, con naturalidad. A ver cuándo hay determinados españoles que empiezan a aspirar a tener una naturalidad en la relación con su pasado. O sea, ya puede contar la historia con la naturalidad que quiera, pero es que Portugal no pinta nada en esta gesta. O sea, puede contarlo como quiera, muy natural. Pero es que Portugal, lo vamos a repetir, ha hecho otra gesta. Pero lo que no es natural... en esta no pinta nada. Lo que no es natural es que haya un historiador que nos diga que no nos podemos sentir orgullosos de una cosa que forma parte de nuestro pasado. Bueno, eso significa que tienes un complejo. Ese señor, después de que le han pagado con nuestros impuestos, que es un paniaguado y un traidor, pues lógicamente a ese señor le dice que diga lo contrario y lo dice. ¿Cómo se llama? José Álvarez Junco. Un tipo que, como tú muy bien dices, dice que en ningún momento hay que sentirse orgulloso de la gesta nacionalista, que no puede ser, dice que no puede ser una conmemoración de la gloria nacionalista, pero ¿de dónde, como dice el profesor Centeno, de qué estercolero han sacado a este personaje? Vamos. Yo creo que no entiendo, es que tan sencillo como si mañana viene Italia y reclama el descubrimiento de América, porque Colón era genovés. Claro. Pues esta regla de tres, y mañana viene una ministra y dice que vamos a conmemorar el descubrimiento de América con Italia. Pero a ver, ¿pero por qué? Pero a donde hay que ir es, vamos a ver, cuando Manuel Chávez hizo la comisión, la hizo muy bien, estaba muy bien pensada. Y una de las cosas que pedía era, vamos a unir a todas las ciudades que recorrieron en una sociedad para celebrarlo todos. Claro, cuando llegó Montoro y pegó el tijeretazo, eso se olvidó. Pero es que justo coincide cuando Portugal dice, oye, que estos no lo van a hacer. Claro. Y Portugal dice, pues vamos a hacer la red de ciudades magallánicas. Ha estado incluso Sevilla implicada, Sanlúcar, como no puede ser de otra manera, pero sin darse cuenta de que estaban sirviendo, digamos, a unos intereses un poco espurios en este caso. Y llegaron a más, que llegaron a proponer como patrimonio mundial esa ruta a la UNESCO como portuguesa. Claro. Ahí es donde ya... Nuestros marinos no lo pueden tolerar. Desde la ABC perdimos la paciencia. Y dijimos, esto no puede ser, porque es que una cosa es que no tengan mucho que ver y otra es que queden encima como los que sustentaron aquella empresa. Desgraciadamente, tenemos un gobierno que no va a conmemorar a Hernán Cortés en México porque molesta, que la circunnavegación la va a hacer ibérica y humana, por no decir que era española, y porque no ha sabido poner en su sitio a Portugal, que no hace falta declarar ninguna batalla ni nada más, presión diplomática y decir las cosas como son y ponernos serios. Es que no hemos sido capaces ni de ponernos serios. Es que por eso te digo, no nos merecemos el respeto porque no nos lo hemos ganado como gobierno. Es cierto, como han dicho Jesús Calero y Jesús Ángel, que Portugal no solamente no secundó, no participó en la expedición, sino que la intentó sabotear.
al principio, como ha dicho Jesús Ángel, mandó una especie de comando para asesinar a Magallanes, hasta el punto de que Carlos V tuvo que ponerle protección en Sevilla porque le iban a asesinar. Pero es que después, en la vuelta... También que le llevaban bajo tejado, después de ver al obispo, tenía que ir bajo tejado todo el rato. Y a la vuelta, cuando Juan Sebastián Elcano vuelve, tienen en una situación desesperada, después de atravesar el Atlántico y el Índico, una gesta impresionante, pues tienen que esconderse, ocultarse de los portugueses y decir que era un barco perdido, porque si hubieran dicho que venían de dar la vuelta al mundo, les hubieran también apresado y asesinado, ¿no? De hecho, incluso sospecharon los portugueses y salieron unas fragatas para capturar, y tuvo que huir el Cano. Pero dicho esto, es importante decir que, pese a ser una gesta completamente española, Juan Sebastián Elcano es absolutamente desconocido en el extranjero. El que suena es Hernando de Magallanes. Está bien, porque tuvo un mérito impresionante, su gran mérito es de él, pero es que Elcano no lo conoce nadie, y es por la falta de difusión de España sobre la gesta de Elcano, que culminó con una maestría náutica inverosímil, culminó el viaje diseñado. Afortunadamente nuestra Armada sí reconoce esa figura y con ese nombre bautizó a nuestro buque escuela, que da la vuelta al mundo enseñoreando la bandera española, lo cual es un gran orgullo para todos nosotros. Hay que decir, y me gustaría mucho además que Augusto lo ilustre, que hay una réplica de esa nao en la que él y yo hemos compartido una pequeña singladura, y de verdad, para saber el mérito que tenía el señor Juan Sebastián Elcano como capitán de la nao Victoria, hay que montarse en ese cascarón de madera, sí, que parece muy frágil, pero sin embargo, cuando estás subido, realmente te das cuenta de lo duro que es. Con una bodega cargada, evidentemente, de víveres, porque no sabían cómo, entonces dormían en la cubierta, y eso significa pasar el estrecho de Magallanes con nieves y hielos, tapados con una manta impregnada en cera, que era el impermeable de la época. Pero en cuenta víveres cuya longevidad mayor era el salazón, no tenían verduras frescas, el escorbuto se convertía en el siguiente marinero en enrolar en cualquier lugar. Entonces, cuando hablamos de esto, a mí realmente, cuando llevo un rato hablando de estos personajillos de ahora que molestan un poco y que hacen que no podamos tener esa naturalidad que hay que tener con nuestra propia historia, de celebrar lo que hay que celebrar y aceptar y lamentar lo que hay que lamentar, pero no podemos darnos cuenta de la grandeza de esta gente si no somos capaces de transferir esas vivencias que ellos aportaron a lo que somos hoy. Y esa vivencia es la vivencia de una sed de horizonte que no se puede expresar nada más que con un sentido de la aventura como no ha habido en muchas otras épocas y en muchos otros países. Y reivindicar eso, con perdón del señor Álvarez Junco, no es ningún nacionalismo actual, es ganas de conocimiento, ganas de saber quiénes somos, de dónde venimos, y sencillamente ganas de que nuestro pasado tenga un futuro, porque es una identidad de la cual podemos incluso compartir con otros países que fueron en su día parte de la corona hispánica. ¿Por qué nos vamos a negar a todas las cosas positivas que tiene para un país como el nuestro, una democracia avanzada, la interacción con las repúblicas que nacieron en América y en otros lugares después de la caída del imperio? ¿Porque vamos a tener que vivir siempre con ese complejo? Claro que no. Hay hoy en día cosas actuales que tienen que ver con ese pasado, como podría ser alguno de esos temas que a mí tanto me gustan, estudiar un galeón entre arqueólogos de allá y de acá, para leer las evidencias arqueológicas de aquel pasado y ver cómo podemos hacer un relato de verdad basado en hechos y en evidencias de lo que fue aquello, que nos iluminaría a nosotros hoy y nos enseñaría unas cuantas cosas. De todas formas, no es la primera vez que otro país extranjero se ha intentado apropiar de la vuelta al mundo. Los primeros fueron los ingleses, que dijeron que el primero que había dado la vuelta al mundo había sido el pirata Francis Drake, ¿no? Los portugueses dicen que Fernando de Magallanes era portugués, por eso se apropian, digamos, de la vuelta al mundo. Primero, no era portugués porque renegó de Portugal para hacerse español. Pero es que hay un hecho objetivo todavía aún mayor, que el que da la vuelta al mundo no es Fernando de Magallanes, es Juan Sebastián Elcano. Y además es un hecho que se lanza por zonas controladas por los portugueses. Tiene que esperar un montón de tiempo, en el Cabo de Buena Esperanza, tiene que esperar un montón de tiempo
sin alimentos, sin agua, para intentar evadirse de la flota portuguesa. Y cuando hay un hecho muy curioso, cuando llega a Cabo Verde, a las islas de Cabo Verde, ya tienen que entrar allí, y los portugueses se dan cuenta, al principio piensan que es un barco que viene de las Américas, porque piensan que ya la vuelta al mundo, esa expedición ha desaparecido, no tenían noticias. Y de hecho, cuando descubren que tienen especies, es cuando intentan apresarlo, y tiene que de nuevo Juan Sebastián Elcano pues escapar como puede. De hecho, cogen varias personas presos, y tiene que ir como puede. Cuando llegan, estamos diciendo que cuando llegan a Sevilla, que llegan y dan las gracias a la Virgen de la Antigua, dando las gracias lógicamente porque ahí ha sido un milagro que hubieran dado la vuelta al mundo. Yo creo que después de ese esfuerzo titánico que hicieron esos españoles, que nosotros somos herencia de ellos, que tenemos en los genes tenemos la sangre de Juan Sebastián Elcano, de Hernán Cortés y de todos esos héroes, que ahora venga una persona o un gobierno como este, representado en este caso con Carmen Calvo, y tire por el suelo todo el legado español, es una infamia que no podemos permitir ni un segundo más. Y los españoles lo que tienen que pensar de una vez por todas, que cada vez que pasa cosas como esta, nos hacemos más pequeños y nos vamos disolviendo como un pequeño azucarillo. Y no lo podemos permitir, porque si esto sigue así, el concepto de España, que algunos quieren destruir, al final van a conseguirlo. Porque esa gente son enemigos a España y a la historia y a la razón de ser de este país. Pues eso, Borja, es un peligro para nuestro futuro, para nuestra civilización. Si ya estamos en una crisis de valores, si encima no abordamos el reto educativo en nuestro país de recuperar nuestra propia historia, se va a perder, como dice Jesús Ángel. Efectivamente, es un peligro gravísimo y latente, porque lo que se ha conseguido acuñar tanto en buena parte de España como sobre todo en el extranjero es el presunto genocidio español y destrucción de culturas y robo del oro y la plata, que todo eso es mentira. Ayer presentamos en la Casa de América un primer producto de la Fundación Civilización Hispánica que se llaman los paneles hispánicos. Esos paneles tienen la memoria hispánica, y la memoria hispánica es lo que ha hecho España en el Nuevo Mundo, no solo ellos, sino en conjunción con las gentes del Nuevo Mundo, a las que preserva gracias a los instrumentos españoles como las leyes de Indias, la misión, las órdenes religiosas y demás. Bueno, esa es la memoria hispánica que verdaderamente hay que rescatar y hay que difundir. Y para eso están esos paneles, para empezar a que circulen por España, por Iberoamérica y por los Estados Unidos, rescatando la obra de España y la obra hispánica. Estamos viendo en imagen uno de esos paneles. Cuéntanos de qué se trata. Bien, a ver si lo veo bien. Bien, me parece que es las contribuciones o la civilización hispánica, no, sí, es que no lo veo bien. Correcto. ¿No? Bueno, la civilización hispánica es nada menos que la construcción de una nueva civilización, algo que ni siquiera pudo hacer Roma, porque España romanizó América y Roma romanizó, digamos, toda Europa, todo el arco del Mediterráneo, pero no tuvo gente para mezclarse. Roma no la tenía, España sí, y con esa mezcla favorecida por las leyes de Indias, por los reyes católicos y los siguientes reyes, fomentó los matrimonios mixtos y se creó una raza nueva, una raza híbrida, mestiza, que es la civilización hispánica, compuesta de 600 millones de personas. Esto es una hazaña impresionante, porque la civilización hispánica es una de las dos grandes con la anglosajona de la cultura occidental, y sin embargo no lo sabemos, ni lo valoramos, ni lo difundimos, ¿no? Y es una civilización que ha aportado contribuciones inmensas a la humanidad. No sé si está el panel de las contribuciones hispánicas a la humanidad, pero ahí se muestran las esenciales contribuciones de España. Ahí lo tenemos, sí. Bien, por ejemplo, la expansión, por supuesto, de la religión católica, la incorporación del continente americano a Occidente, cuando estuvo a punto de hacerlo China, la creación de los derechos humanos en la Escuela de Salamanca, la exploración profunda del Pacífico, no solamente la circunnavegación, la preservación de las razas indias a través de las leyes de Indias y demás, la extensión de la lengua española hasta hacerla universal, contribuciones a la literatura que ha dado ya
en el mundo hispánico, 11 premios Nobel y 2 momentos estelares como son el Siglo de Oro y el realismo mágico hispanoamericano. En definitiva, ahí se muestran las 13 contribuciones esenciales sin las cuales la humanidad sería distinta. Y también creo que hay un panel dedicado específicamente a la leyenda negra. Efectivamente, el panel de la leyenda negra se llama La leyenda negra y la verdad. En el centro está representado lo que dice la leyenda negra, pero se aclara hacia los extremos con datos demostrando que es mentira todo lo que se dice. Por ejemplo, el genocidio. España fue genocida, se dice. Bueno, pues cuando llega España a América hay 13 millones de indios y cuando sale hay 16 millones. No se ve dónde está el genocidio. Cuando llega a España hay unas culturas prehispánicas, precolombinas, absolutamente tiránicas, opresoras, teocráticas, demoledoras para el nativo, y España transforma eso sembrando escuelas, hospitales, colegios, universidades, templos y ciudades en Hispanoamérica, ¿no? Todo es así, ¿no? Cuando llega a España e Inglaterra a los Estados Unidos hay 1 millón de indígenas. Cuando salen ambos 3 siglos después, quedan 500.000, todos en la zona española. Al este del Mississippi, donde estuvieron los ingleses, no queda uno solo, pero ni un solo indígena. Bueno, esa es la labor de España, esa es la verdad. Por eso se llama el panel La leyenda negra y la verdad, con datos, no con especulaciones. Por eso estos paneles irán en diversas exposiciones, justamente en esa labor divulgativa de la que estamos hablando, que hace tanta falta, ¿no? Exacto, o sea, tienen que ir por España difundiendo en las comunidades autónomas, en los pueblos, en las ciudades, lo que no enseñan ahora mismo en las aulas, esa labor histórica de España, pero tienen también que ir a Hispanoamérica y tienen que ir a los Estados Unidos, porque estamos terminando la preparación de los paneles hispano-norteamericanos, que son 14, y que deben difundir la verdad de la presencia de España en Estados Unidos durante 3 siglos, cuando Estados Unidos, en sus 3/4 partes, fue una provincia de España, fue España. Oye, Los Intocables, estamos reivindicando el legado español. Somos hijos de nuestra propia historia y tenemos un legado que es un auténtico tesoro. Pequeña pausa y les preguntamos, ¿saben ustedes quién fue Blas de Lezo y Olavarrieta? Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos.
Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.